¿Qué tal, chicos? Hoy es el segundo video de lo que vamos a hablar de la introducción de la historia, específicamente de la historia del Perú, pero igual que también sirve dicha información para entender la historia universal. Hoy vamos a tratar sobre lo que son las fuentes de la historia, las ciencias auxiliares y las disciplinas auxiliares, muy importante para luego avanzar a lo que es el proceso histórico del ser humano. Así que hoy comenzamos. Vamos a entender qué son las fuentes de la historia. Son básicamente los hechos, el sustento, el fundamento de lo que es historia y de lo que no es historia. Dicho de otro modo, son las patas que sostienen lo que podemos estudiar dentro de la historia, catalogándolo de una fina forma para que sea entendible para todos. Yo sé que seguramente van a ver otras formas de catalogarlo en otros cuadernos, libros, videos, pero lo básico siempre son estos cuatro que nunca debes olvidarte. Y yo acá te voy a demostrar cómo se secciona en estos cuatro fundamentos lo que es la historia de por sí. Debemos comenzar por las fuentes escritas. ¿Qué son las fuentes escritas, Vladimir? Seguramente me preguntarás. Son fuentes que se fundamentan obviamente en la escritura. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los libros de las autobiografías oficiales, en la cual los personajes, muchos de ellos sociales, culturales, políticos, etcétera, escriben sobre su vida, obviamente un poco a veces tergiversándola, pero dando datos muy importantes de su propia personalidad y vivencias. También tenemos lo que son las agendas. ¿No te acuerdas las agendas de nadie? Muy importante, hechos históricos que siempre van a mencionarse en la historia del Perú. También tenemos las crónicas. Las crónicas son básicamente, digamos, lo que tú vas visualizando, observando de un lugar que no está, digamos, descubierto. Recordemos, por ejemplo, las crónicas al inicio de los libros, cuando llegan los españoles, van a ser escritos para que europeos, sobre todo españoles, los puedan leer y puedan darse una idea de cómo es la sociedad americana, las culturas prehispánicas. Sigamos, también tenemos acá en las fuentes escritas, ¿qué más? Los diarios. ¿Por qué motivo? Porque, pero no me refiero a los diarios que tú puedes comprar en un kiosco, me refiero a los diarios que tú tienes para escribir sobre tu vida, obviamente cotidiana, muy importante. Y pongamos etc. porque es la información y otras más que tú ya al menos debes entender lo que son las fuentes escritas a este momento. Fuentes materiales. ¿Qué son las fuentes materiales? Llamadas fuentes arqueológicas también. Son las fuentes en las cuales vamos a, digamos, basarnos sobre construcciones que podemos ver. Por ejemplo, los templos. En sí en el Perú las huacas es un término muy generalizado, pero muchas huacas que observamos en el Perú, sobre todo en Lima, son templos. Obviamente otros son talleres, pero otros son templos, ¿no? También vamos a ver las fortificaciones. También vamos a ver los poblados, las ciudadelas antiguas, las murallas antiguas, también podemos ver. En este caso, los murales, las murallas, toda edificación construida que nos dé una evidencia objetiva de que ha existido vida humana para que pueda crear. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, Machu Picchu en Cusco, el templo en Caral, la fortaleza, la ciudadela de Cuela y otras mucho más. Así que creo que eso sí es entendible, pues no, las fuentes materiales de la historia.
Vamos a ver de las fuentes audiovisuales. Estas fuentes son fuentes modernas, chicos. ¿Por qué? Porque acá debemos entender que acá se refiere a audio y lo visual. Y ya tú sabes, obviamente, a qué nos estamos refiriendo con audio o visual. Por ejemplo, los audios de WhatsApp. También tenemos lo que son las fotografías. También tenemos las pinturas. También tenemos las grabaciones también. Y eso son básicamente lo que puedes entender sobre lo que son las fuentes audiovisuales. Y sobre las fuentes orales tenemos que mencionar lo que son las leyendas, como también las mitologías. Leyendas, mitologías. También podemos acá mencionar lo que son las costumbres, porque recordemos que las costumbres son usualmente heredadas, o sea, no se fundamentan en el tema que existe una escritura previa. Muchas costumbres han sido heredadas de forma oral, y recuerda. Y pongamos etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive acá también yo podría poner los cuentos, porque cuentos siempre hay, usualmente en las culturas, para entretener a los infantes. Y no todas, o sea, no es que haya culturas que por no tener escritura no te dan cuentos, o sea, no, o sea, cuentos es algo que puede existir habiendo o no habiendo escritura. Muy bien, vamos al tema de las ciencias auxiliares. Esto es muy importante. La historia solo no puede entender la totalidad de los acontecimientos que ocurren en una sociedad humana. Así que necesita de sus amigos, de sus yuntas, de sus brothers, sus pinky friends, que son otras ciencias existentes. Acá te he puesto algunas, obviamente hay muchas más. Por ejemplo, tenemos la economía. La economía te estudia lo que son las relaciones económicas entre los seres humanos. Es decir, las relaciones económicas entre los seres humanos. También tenemos la antropología, lo que es la evolución del ser humano. También tenemos la sociología, que es el estudio de los fenómenos sociales. También la geografía, que nos ayuda mucho a ubicar dónde ocurren los acontecimientos. Acá hablamos de la ubicación. También hablamos de la cronología, en qué tiempo o entre qué tiempos han ocurrido esos acontecimientos. Así que acá pongamos el tiempo. La demografía es básicamente sobre la población. Nos ayuda mucho usualmente cuando hablamos de acontecimientos militares. Población. O lo que son civilizaciones. La etnología nos ayuda a entender lo que son las culturas y sus costumbres. Así que podemos entender ya qué son las fuentes de la historia y también qué son las ciencias auxiliares. Amigos, pink friend, yunta, que ayudan a la historia a entender los hechos objetivos que ocurren en la evolución de la sociedad humana. Ahorita vamos a avanzar lo que son las disciplinas auxiliares, así que no te vayas. Y vamos terminando con el tercer y último elemento de la clase de hoy día, llamado disciplinas auxiliares. Estas disciplinas son técnicas dentro de la historia para poder clasificar lo que va a estudiar de forma minuciosa y concreta. He puesto algunas, las más importantes que suelen venir en los exámenes de admisión,
para que ustedes puedan entender a qué se refiere. Así que sigamos. La numismática es la disciplina que va a estudiar todo lo que va a ser las monedas. Acá ponemos monedas. Monedas antiguas, su evolución y cómo se van a ir usando a lo largo de la historia. También tenemos la epigrafía. La epigrafía son las escrituras e inscripciones que se hacen dentro de una superficie dura. Así que podemos poner escrituras e inscripciones en superficie dura. Superficie dura, como una roca, por ejemplo, también. La filatelia se refiere a los sellos, a los sobres, a toda documentación postal. Acá ponemos sellos, documentos postales. Muy bien, sigamos. La heráldica. La heráldica es la disciplina que te estudia los escudos, los emblemas familiares o de ciudades. ¿No te das cuenta que hay familias de alcurnia que tienen sus emblemas, sus escudos, como también las ciudades? Mucho ojo. Acá vamos a ver el tema de los escudos y emblemas de familia, como también de ciudades. Muy bien, sigamos. Vamos a ver lo que es la diplomática. La diplomática son todos los documentos que sirven para la diplomacia entre países, naciones, sociedades, pues, ¿no? Así podemos ver que son los documentos para la diplomacia. Igual, chicos, yo voy a poner abajo la descripción de YouTube toda esta información para que lo puedan tener a la vista. La paleontología. La paleontología, chicos, es el estudio de la vida a través de los restos fósiles. Así que acá podemos poner fósil. Igual se voy a poner, te recuerda, la paleontología es el estudio de la vida a través de los restos fósiles. La paleografía. La paleografía, chicos, son es la evolución de la escritura a lo largo de los años. Es la evolución de la escritura. Porque, chicos, la escritura que ahora me ven acá haciendo no es la escritura de hace miles de años. Obviamente ha ido evolucionando como todo en la vida. Y es muy importante entender esa evolución histórica. Tenemos la pictografía. La pictografía, chicos, es las imágenes que transmiten ideas a través de la comunicación. Son las imágenes que transmiten ideas en la comunicación. Como igual les voy diciendo, chicos, todo esto voy a colocarlo en la descripción de lo que es YouTube, para que puedan, digamos, entenderlo, pues, ¿no? Así que estos son las disciplinas auxiliares que son muy importantes para que puedan entender lo que es la historia, tanto lo que son las fuentes históricas, las ciencias auxiliares, como las disciplinas auxiliares que son como los bracitos, los tentáculos de la historia, para poder estudiar determinados hechos, momentos, catalogarlos, pues no de forma ordenada.
Así que chicos, esto es lo que es la introducción de la historia y seguramente en la siguiente clase arrancaremos con ya hechos del desarrollo humano. Muchas gracias, suscríbanse, den like por favor, buenos comentarios y bueno, vamos a ir avanzando y mejorando con la explicación día a día. Eso es todo conmigo. Hasta mañana. Chao.